Feliz sábado. ¿Cómo andan? Bueno, me trajiste muchos recuerdos, Gise. Siempre jugábamos en Arca juntas, me acuerdo mucho. Con respecto a lo de emocionarme, espero no emocionarme. Así que saben que para mí es difícil, pero voy a intentar. Estuve orando por eso también. Así que bueno. Sábado 20 de mayo, 10 de la mañana. 20:10. Ese 20:10 se va a repetir al final del tema y van a entender por qué este tema, este sermón, le puse el título 20:10. Bueno, antes de arrancar, les voy a contar una pequeña situación. Gise en realidad me pidió predicar el primer sábado de enero. Me agarró así medio desprevenida y yo es como, no me esperaba. Y encima cuando no tenés algo en mente, es como que cuesta un poco decir, no sé si decir que sí porque no tengo nada en mente. Y esa semana lo primero que hice fue pensar a ver cuál fue la última situación que tuve donde vi un milagro de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, pensar algún tema. Así que la situación que se me ocurrió, el último milagro que vi de Dios, fue el 18 de diciembre del 2022. Y no es exactamente el milagro que están pensando ustedes. Ahora se van a enterar. Nosotros, obviamente, para los que no saben, pero creo que todos sabemos, ese día fue el partido del Mundial, gana Argentina, y para todos los que estaban con toda esa emoción del Mundial, ¿qué hicieron? Fueron a festejar a algún lado. Como toda mi vida, mi papá me había contado que cuando ganaron el Mundial fue al Obelisco a festejar. Para mí era como la emoción ir con mi papá a festejar al Obelisco. Así que lo habíamos visto con toda mi familia. Nos fuimos todos en el auto de mi papá al Obelisco. La idea era estacionar en un estacionamiento, obviamente, para que no pase nada con el auto. Estábamos ahí con miedo, no sabíamos si llevarnos los celulares, la billetera, ¿qué hacemos? Bueno, ya fue, vamos con todo. Buscamos los estacionamientos, están o cerrados o llenos. Entonces era, ¿qué hacemos? Y de golpe, un poquito más alejado, unas 7, 8 cuadras, encontramos un lugar de estacionamiento y nos metimos. Pero bueno, te da un poco de cosa. Dijimos, bueno, dejemos el auto, ya fue algún celular, alguna billetera, porque no sabíamos qué era más peligroso, si dejarlo en el auto o salir con eso. Iba a haber muchísima gente, hubo millones de personas. Bueno, nos fuimos, festejamos 1 o 2 horas, volvemos al auto y cuando llegamos al auto, vemos que la ventana del auto, del que estaba atrás del conductor, estaba rota. Y de golpe es como todo el festejo se te cae así en picada y decís, ¿what? O sea, ¿por qué? No, estaba rota la ventana. Tanto que dijimos de estacionar en un estacionamiento, de no dejar las cosas en el auto, sí o no. Y de golpe la ventana estaba rota. No queríamos abrir el auto, pero bueno, había que chequear qué onda. Abrimos el auto y de golpe no había vidrios. Raro, porque si vos ves una ventana rota, lo primero que hay es vidrios. No había vidrios. Bueno, empezamos a ver, de golpe nos damos cuenta que la ventana no estaba rota. Que la ventana nos la habíamos olvidado totalmente baja. No lo podíamos creer. Con toda la euforia de ir a festejar, no habíamos cerrado la ventana. La persona, que no la voy a quemar, que no había cerrado la ventana, y no fui yo, pero está acá presente, la persona que no había cerrado la ventana tenía en su auto que cuando hace clic se cierra automáticamente. Entonces estaba como justificado de que, bueno, claro, está acostumbrado a que se cierra el auto, suben las ventanas, toda la emoción del festejo, así que estaba la ventana abierta. Y cuando nos fijamos, había en el hotel que estaba ahí enfrente, no era un hotel, era un edificio, un hombre paradito al lado de ese edificio, que no sé si era el que guardaba ese edificio o qué, pero estaba ahí paradito y nos dijo, no se llevaron nada, quédense tranquilos que yo cuidé el auto, no hay nada que se hayan llevado. ¿What? Segundo, no se habían llevado nada.
Entramos, estaba el bolso de trabajo de mi papá, la billetera, el teléfono, todo. No se habían llevado nada. Para mí era como un ángel, no sé. Pero no lo podía creer. Y ahí fue cuando empecé a pensar en esto de ventanas. ¿Qué significa una ventana? Pónganse a pensar, no es tan difícil, ¿no? Una ventana. Una abertura que está por lo general en una pared, que tiene un marco fijo a la pared, pero que tiene un cristal, un vidrio, puede estar abierto o cerrado. Es algo que comunica dos espacios. Por lo general es una adentro y una afuera, ¿no? Y es como un punto de inflexión, un borde, un marco, ¿no? Bien. Cuando empecé a pensar en esto de ventana, esa semana que Gise me preguntó, bueno, ¿podés predicar, no? Se me acordó de esta historia de un milagro reciente, y en eso empecé a como anotar. Yo soy muy del papel y lapicera, o sea, traje mi cuadernita, y empecé a anotar todas las ideas que se me venían con esto. Era justo un día de la mañana, esa misma semana, me voy a trabajar. Vuelvo a la noche, después de todo el día de trabajo, entro a mi habitación y de golpe veo el cuadernito donde yo había anotado todo el sermón totalmente destruido por Rocco, mi perro. Y era como, ¿me estás cargando? Encima, mi perro jamás agarra mis cuadernos. Están siempre ahí en la mesita de luz. No los toca. Ese cuadernito lo tenía hace un montón. Venía anotando cosas de un estudio bíblico que estoy haciendo. De golpe, las últimas 2 hojas, que eran las que yo había escrito el sermón, estaban totalmente destruidas. Principalmente esa. Me agarró un enojo, una bronca. Y en eso fue como, ya está. No voy a hacer ese sermón. Claramente le voy a decir a Gise que no. Y en eso justo había programado una videollamada con una amiga de Estados Unidos. Y fue como, no tenía ni ganas de hablar con ella, estaba re enojada. Y bueno, la llamé, empezamos a hablar. Y al último le terminé contando esa situación porque justo acababa de pasar. Y me dice, Angie, con más razón tenés que dar ese sermón. Y yo me quedé como, no quiero. Y me dice, hay alguien que está empecinado en que no lo des y tenés que darlo. Así que ahora vamos a hacer eso. Vamos a arrancar con el tema, porque hay un gran conflicto, hay alguien que no quiere que sepamos este tema y que nos tiene como anestesiados. Pero Dios es más grande y vamos a presentarlo igual. A pesar de que no soy muy buena hablando y tengo mis limitaciones. Pero bueno, estuve orando por esto. Así que vamos a hacer una oración antes de abrir la Biblia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos trajiste aquí. Gracias Señor porque podemos estudiar tu palabra, porque tú eres grande y poderoso. Señor, permítenos entender lo que nos quieres mostrar en esta historia y que pueda ser el mensaje que llegue profundo en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y así los voy a invitar a buscar en Hechos, capítulo 20. Perdón, estoy saliendo de una gripe muy fuerte que me agarró. Estábamos todos medio engripados, así que estoy con el agua ahí cerca. Hechos 20. Vamos a leer el versículo 7. ¿Sí? Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando. Y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta, donde nos reuníamos, estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado al borde de la ventana,
le dio mucho sueño. Finalmente quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. «No se preocupen», les dijo, «está vivo». Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron gran alivio. Estos 5 o 6 versículos son los que vamos a repasar y estudiar juntos esta mañana. Primero vamos a hacer un poquito de contexto. Pablo había estado hizo como un viaje de Éfeso, fue a Macedonia, de ahí fue a Grecia. Como se enteró que lo querían matar en el lugar al que iba, se volvió a Macedonia y de Macedonia cayó en Troas, ¿sí? Todo lo que sucedió fue en Troas. Fue por una semana y esta historia arranca el primer día de la semana, que era el último que iba a estar ahí en ese lugar, en Troas. ¿Está bien? Y después, más adelante, vemos en los versículos, por ejemplo, 22 del mismo capítulo, que dice: «Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí». Entonces su plan era ir a Jerusalén. En el versículo 16 dice que la idea de ir a Jerusalén era porque iban a festejar el Pentecostés. Él venía de festejar la Pascua, que se ve en los versículos anteriores, no quiero leer todo para no hacer tan largo. Venía de festejar la Pascua, iba a Jerusalén a festejar el Pentecostés. Pero el último versículo del capítulo dice que cuando Pablo termina de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más lo volverían a ver. Y ahí lo acompañaron al barco. Así que era la última vez que Pablo iba a estar en esos lugares, que Pablo iba a estar en Troas, ¿sí? Donde es la historia. Entonces, Pablo va a Troas a festejar y participar de la cena del Señor. La Pascua, que era lo que venía él festejando del lugar previo, hacía referencia a eso de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud, ¿no? De la liberación. Mataban el corderito, pintaban las paredes, los dinteles de las puertas. Pero ahora no festejaban solo la Pascua, ahora festejaban la cena del Señor. Y la cena del Señor, leemos en 1 Corintios 11, 23 al 26, por ejemplo, que dice que Jesús les dice que la hagan en memoria de mí, que la muerte del Señor anunciaréis, y todo lo que Él les dijo que sigan haciendo de ahí en adelante, y que era puntualmente enfocado en la muerte de Jesús, ¿no? Jesús murió para perdón de sus pecados. O sea, estaban participando de la cena del Señor, que significa, es el evangelio puro. O sea, era realmente entender el evangelio. No solamente lo que fueron practicando por muchos años, sino que ahora era un hecho. Había pasado. Y el Pentecostés, que era el siguiente paso, era esa manifestación donde el Espíritu Santo se había manifestado en todo su pueblo y ese crecimiento que hizo en la iglesia. De hecho, hay unos versículos más adelante que habla de que, por ejemplo, en el versículo 21, que Pablo predicaba acerca del arrepentimiento, de volver a Dios y tener fe. O sea, ese era su mensaje principal. Y ahí estaba Pablo, uno de los predicadores más importantes del momento, predicando en esa comunidad, en esa iglesia que estaba en un tercer piso, pero era la última vez que lo iban a ver. Así que se extendió un poquito más. Si yo me extiendo un poquito más, ¿me dejan? Ah, no, mentira. Pero bueno, si a él se le duermen, no me voy a molestar si a mí se me duermen. No pasa nada. Bueno,
Era el último día y él se dio el permitido de hablar un poquito más, ¿está bien? Pero ahora entra en escena Eutico. Eutico dicen que estaba al borde de la ventana, ¿está bien? Yo me pongo a pensar acá nuestras ventanas, por ejemplo. Vos abrís acá la ventana. No sé si esto se abre. Bueno, la de arriba, por ejemplo. Ahí está. Y vos tenés la pared, el marco, y desde ahí vos podés ver afuera, adentro. Permite la comunicación, ¿no? Imagínense que está sentado ahí, al borde de la ventana. Es medio peligroso, ¿no? ¿Alguien le habrá dicho, che, es peligroso? Quizás él piensa, soy grande. Tenía más o menos entre 15 y 17 años, ¿no? Se calcula que era un joven. No me voy a caer. O sea, si yo me siento al borde de una ventana, todo bien, soy grande, no hay chance. Pero bueno, es medio peligroso, arriesgado, ¿no? Ahora, ¿por qué ahí en la ventana, no? ¿Por qué habrá venido? Empecemos desde antes. ¿Por qué habrá venido a la iglesia? A ese lugar donde se estaban congregando. ¿Será que fue por voluntad propia? ¿Será que los padres le dijeron, che, no, tenés que ir a la iglesia, viene Pablo, apurate? ¿Habrá ido de compromiso porque algún amigo le invitó, le dijo que vaya? ¿Será que él tenía ganas de estar ahí y fue con todas las ganas y toda la emoción? Pero en un momento se hizo medio tarde. Trabajé todo el día, llego acá, habla hasta las medianoche, justo cenamos, estoy cansado. Bueno, tomo un poquito de aire y se fue cerca de la ventana. Pero bueno, estás con un paso adentro, un paso afuera, ¿no? Estás ahí en el borde, en el limbo. No sabemos bien, pero él se acercó a la ventana. Quizás a chusmear que había afuera. Quizás, no sé, con la posibilidad de me aburre un poco y me puedo escapar rápido, nadie se va a dar cuenta. Ahora le agarra sueño. Empieza como a tener sueño. Justo había comido, medianoche, un día de trabajo. El predicador se extiende un poco de más. Da un detalle la historia que dice que había muchas lámparas que titilaban, ¿no? ¿Por qué cuenta ese detalle, no? Pero quizás el humito de las lámparas, quizás el calor que producen, la disminución de oxígeno que genera, puede hacer que uno esté como un poquito más dormido. Había mucha gente, toda junta, había poco aire, y uno como que se va durmiendo, ¿no? Cuando uno duerme, como que los músculos se van como aflojando, por ahí ni te llegas a dar cuenta, de golpe estás ahí como luchando. Mi mamá, por ejemplo, cuando ve una película, perdón que te queme, pero vos la ves viendo una película y como que empieza a luchar con el sueño, que se le cierran los ojos y se le abren, no sé si alguna vez le pasó, a algunos de ese team, pero de golpe estás ahí como que querés dormir, pero no podés, pero querés terminar la película. Es difícil la parte esa donde uno está ahí, que se queda dormido y que no, ¿no? Es como una lucha, pero es algo progresivo, que por ahí te das cuenta y por ahí no. Quizás esa ventana fue una ventana de duda, fue una ventana de prejuicio, de preocupaciones, de chisme, ventana de falta de fe. Ahora, lo que es medio ocurrente es, ¿por qué se duerme alguien en un lugar con tanta luz para caer en la oscuridad? Me quedé pensando. Hay como una zona de penumbra. No sé cuántos conocen el ACV. Cuando una persona tiene ACV, que uno ve por ahí la tomografía, y hay como una zona negra que es como isquemia, tipo está muerto. Y hay una zona gris que es como la penumbra, que está ahí como dormidita, que si vos le das el tratamiento por ahí revive. Pero si no le das el tratamiento, finalmente se va a morir y va a traer sus secuelas. Acá está como en esa sombra de penumbra, que puede volver atrás o no. Ahora, este chico que está sentado ahí en la ventana y que de golpe se cae, este periodo de anestesia que tiene,
que por ahí primero viene la analgesia, que no siente dolor. Después viene la sedación, cuando ya te vas durmiendo, hasta que te ponen un bloqueante neuromuscular y te quedás sin poder mover un músculo. Ahí cae, ¿no? Nadie se dio cuenta. ¿Dónde estaban sus papás, sus amigos? Había mucha gente, todos muy interesados en ese sermón espectacular, la cena del Señor. Estaban hablando del Evangelio. Y nadie se dio cuenta, nadie se lo vio venir, que de golpe aparece muerto. Lucas, en el versículo, vamos a volver a leer, decía: finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. En Hechos 20, para los que se suman más tarde, Hechos 20:9. Lucas era médico, es el que escribe Hechos. Él certifica que Eutico se cae y muere. No hay vuelta atrás. No hay lugar a duda. El pibe de 17 años se cayó y se murió. Y allí es cuando todos se dan cuenta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Hubo algo que se podría haber hecho? Ahora, ¿cuál es tu reacción frente a un problema, una crisis, una situación que te desborda? Que por ahí podrías haberte dado cuenta, pero te das cuenta cuando ya está consumada. La pregunta es, ¿por qué murió Eutico en medio de una iglesia? Toda la iglesia lo vio a Eutico morir. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿cómo revivir a Eutico? ¿Se les ocurre alguna idea? Vos ves por la ventana, mirás para afuera, se murió Eutico. ¿Qué hacemos? ¿Hay chances de que Eutico reviva? Y ahí, en el versículo 10 dice, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, dijo, está vivo. ¡Wow! Me sorprende la historia y como que me salen las expresiones. Es como que no lo podés creer. Primero, Pablo bajó. Pablo desciende de donde estaba, tomó una actitud activa y se va a otra nueva realidad. Se va abajo, donde estaba oscuro, estaba frío, te da un poco de fiaca, pero bajó a la realidad donde estaba Eutico. Se va al lado suyo, no se queda donde estaba, hace un alto en su predicación y se va urgente a donde estaba Eutico. Segundo, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. Es como que lo abraza, no lo expone, lo cubre, lo protege, se tira sobre él. Esto me hace acordar a dos historias que están en la Biblia del Antiguo Testamento. No sé si se les vino a la mente las mismas historias. Hay una en Primera de Reyes 17, 21 y 22, que si quieren no la buscamos para no extendernos tanto, pero es la historia de Elías, que Elías está con el hijo de la viuda de Sarepta, un joven también, donde el joven también muere, y él se le tira 3 veces sobre ese niño. Y después de orar fervientemente, el niño vuelve a la vida. Y ahí dice, verdaderamente este es el hombre de Dios. Segunda historia, Segunda de Reyes 4, 33 al 35, que es la historia de Eliseo. Y Eliseo también tiene la situación donde fallece el hijo de la tsunamita. También otro joven, también fallece. Y el hijo de la tsunamita se muere y Eliseo se tiende, pone su cuerpo sobre el niño y ora
hasta que el niño vuelve a vivir. Y estornuda 7 veces y vuelve a vivir. Entonces, esa conexión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento también puede hacer como validarlo al apóstol Pablo como profeta. Y Pablo certifica, está vivo. Lucas decía, está muerto. Y constató que está muerto. Pero de golpe Pablo dice, está vivo. Y eso es un milagro. En Hechos de los Apóstoles dice, se alzó el joven muerto y muchos se juntaron en su derredor con lamentos y duelos. Pero Pablo, pasando por en medio de la congregación asustada, lo abrazó y ofreció una oración fervorosa para que Dios restaurara la vida al muerto. Lo perdido fue concedido. Por encima de las voces de duelo y lamento se oyó la voz del apóstol que decía, no os alborotéis, que su alma está en él. Los creyentes volvieron a reunir gozosos en el aposento alto, participaron en comunión y entonces Pablo habló largamente hasta el alba. Un milagro. Un milagro. O sea, no hay otra posibilidad. Alguien tuvo que interceder. Alguien estuvo dispuesto a bajar de su situación para estar al lado de esa persona y orar fervientemente. Y a esa persona se le dio una segunda oportunidad. Se le dio consuelo a esa familia. Vamos a buscar Juan 11, 25 y 26. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Angie? ¿Lo crees? ¿O lo estamos leyendo rápido? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Muerte espiritual. ¿Creemos que Dios puede ser la resurrección? Hay chances que si alguna persona que está acá, ponete a pensar primero en vos. Estás sentado en un lugar. El lugar donde estás sentado, ¿a cuánto está de esa ventana? ¿Estás sentado en el borde, en el marco, con un paso más afuera que adentro? ¿O estás lejos y la ves de lejos y ves a otro? Y si ves a otro sentado en el borde de la ventana, ¿a quién estás viendo? ¿O ves a alguien desde ahí, que está abajo? Pero ahora este chico está vivo y sano, sin secuelas, como el ACV. Esa zona de penumbra se restauró por completo y no le quedaron secuelas, hasta quedó mejor que como estaba antes. Pablo después sigue hablando, hasta horas del amanecer. Siguen festejando la cena del Señor. Y cada vez que alguien iba a ver a Eutico, iba a tener la muestra de que Dios hace milagros y que Dios lo había resucitado, que él estaba muerto y que ahora está vivo. Pero creo que todos en algún momento pasamos por eso también. Quizás ahora lo ves más lejano o no. Dios nos insta incluso en algún momento a morir al yo y quiere darnos una vida nueva y quiere resucitarnos. Pero a veces estamos tan dormidos, anestesiados, pensamos que estamos adentro, pero en realidad estamos más afuera y no permitimos que Dios quizás pueda
realmente resucitarnos. Él mismo, hace poco tiempo atrás, había muerto por nosotros y al tercer día resucitado. Y acá era el primer día de la semana también, cuando resucita este chico. ¿Saben lo que significa la palabra eutico? Buena suerte. Significa justamente eso, buena suerte. Y el chico, claro que tuvo buena suerte. Tuvo una resurrección espiritual, un reavivamiento. ¿Saben qué? Yo les contaba que Gise me había ofrecido predicar en enero. Justo cuando fue ahí en enero, había venido Sabri Castro, a hablar y contó sus experiencias acerca de cuando estaba en el Líbano. Y decía que en un momento estaba medio desanimada porque había mucho trabajo, había poca gente, estaba difícil la cosa. Y había un versículo en Lucas 10:2 que decía, Señor, envía obreros a la mies. Y entonces dijo, bueno, todos los días a las 10:02 de la mañana voy a empezar a orar para que Dios envíe obreros a la mies. Y empieza a orar, y cuenta que en un momento aparece una persona XX, ni siquiera era adventista ni nada, que tenía muchísima plata y que quiso decir, me quiero ir de misionero a algún lado, surgió la posibilidad de venir a este lugar, y fue donde estaba Sabri y de golpe se recopó y empezó a trabajar, hizo un montón de cosas, les donó no sé cuántas computadoras para que todos los chicos puedan aprender computación y trabajar y estudiar. Y fue como que Sabri no lo podía creer. Entonces yo dije, voy a hacer lo mismo. ¿Por qué no? Así que, ¿qué puedo haber hecho? Vamos a volver a Hechos 20, versículo 10. Pablo bajó, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Hechos 20:10. Y ahí es donde yo puse mi alarma a las 20:10. Y desde enero que estoy orando a las 20:10. Y hay algunos acá que les he contado que estoy orando a 20:10 y los motivé a que se sumen en la oración. Y estamos orando. ¿Hay euticos? Estamos leyendo un libro que lo traje. La mayor necesidad de olivos, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo. Y digo, ahí ya arranco, ¿viste? Que me cuesta. ¿Hay posibilidades de un reavivamiento en esta iglesia? ¿Dios puede hacer un milagro? Cuando fuimos a la historia del Mundial, la ventana estaba abierta y no entró nadie a robar. ¿Podés creerlo? Es creer o reventar. Y acá la ventana está abierta y hay gente que cae. Y vos no podés mirar y decir, ¡ay, se cayó! Y no hacer nada con eso. Pero yo no lo puedo creer, no puedo entender que diga, se cayó. ¿Y qué estás haciendo por esa persona? Ayer estaba orando puntualmente por Rodrigo, y hoy la veo a Marta, ¿viste? Y digo, oro por Gaby, el hijo de Gise. Realmente me puse a orar por Gaby. Y decía, ¿qué estamos haciendo? La única respuesta es orar. Había una frase del libro que decía, cuando Dios proyecta una gran misericordia sobre su pueblo, lo primero que hace es ponerlos a orar, Eso es exactamente lo que sucedió en el Pentecostés. Lo primero que hace es ponerlos a orar.
Pablo puede ser cualquiera de nosotros. Alguien que se decidió bajar y orar. Pero el tipo tenía fe. El tipo creía que realmente Dios podía hacer un milagro. Ay, mi vida. Espera un segundito. Perdón, soy una llorona. Y ya que estoy quemando gente es por mi papá. Bueno, decís que me conocen un poco, porque de otro lado me daría más vergüenza de la que ya tengo. Pero bueno, dice, cuando Dios proyecta una gran misericordia sobre su pueblo, lo primero que hace es ponerlos a orar. Eso es exactamente lo que sucedió en el Pentecostés. Las condiciones para el reavivamiento son muy claras. Primero, confesión. Segundo, humillación. Tercero, arrepentimiento. Y cuarto, oración. Y todos dependen de la oración. Otra frase dice, deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá un buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de ser su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Dónde estás sentado? ¿O estás parado? ¿O estás bajando? Hay una canción que me gusta mucho que se llama Dios de Avivamiento. Tenía ganas de poner una partecita, pero les voy a decir solo la letra para que no sea tan tarde. Dice, no hay caído que no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. La noche más oscura, con tu luz puedes encender. Dios de avivamiento. Ni aun la muerte te puedo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones, Dios de avivamiento. Y pienso, ¿no? La noche más oscura, con tu luz puedes encender. ¿Será que estamos en un lugar de luz, pero hay gente que está anestesiada y se está durmiendo? ¿Será que uno de esos somos nosotros mismos? ¿O algún cercano? ¿Cuánto más dormiremos en la luz mientras el mundo duerme en la oscuridad? El Señor, en su infinito amor por los perdidos, tratará una vez más de despertar a su iglesia. ¿Vale la pena que Cristo muera por las cosas por las que usted vive? Yo estoy orando 20:10 de la noche. Estoy convencida que todos vamos a poder decir en algún momento, está vivo. Quizás nosotros somos Eutico, quizás alguien conocido es Eutico, pero Eutico significa buena suerte. Significa de que los milagros existen. Cada uno que vea a un Eutico dice, eso fue gracias a Dios. Como la historia que contaba Orly el otro día de ese Ezequiel que estaba en Mar del Plata, que estaba en la cárcel, y cómo conoce a Dios. Es Eutico, es Dios que hace un milagro. Y yo pienso en nuestra propia iglesia, y la única forma para que reavivamos como iglesia es orar. No hay otra opción. Cuando planteamos, hacemos reuniones, pero ¿qué podemos hacer? Pero que no. Es como que no hay otra opción.
todo lo que hagamos tiene que partir de esa oración. Y la oración tiene poder y es milagrosa. ¿Lo crees? Les dejo esta motivación para que vuelvan a leer estos textos a la tarde, para que vuelvan a charlarlo con sus familias, a orar con Dios. Hoy a la mañana, cuando nos juntábamos a orar, tuvimos 10 minutos orando exclusivamente por arrepentimiento. Y de golpe es como, che, no se me pasa más el reloj. ¿Cuánto tiempo dedicamos a entregarle nuestra vida a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? No, se hizo largo el sermón. A Pablo se le dormían. Es como, yo creo que Dios puede revivir nuestra iglesia y estoy orando por eso desde enero y los motivo a que se puedan sumar en la oración. 20:10 o cuando puedas. Pero Dios quiere hacer un milagro y revivir nuestros corazones, nuestra iglesia y aquellas personas que no están en nuestra iglesia. Así que bueno, era eso lo que quería compartir. Amén.